momento estaremos tomando a nuestra hermana Edith. Toma su mente, su lengua, su pensamiento, todo lo que va a decir, lo que va a leer. Dale Espíritu Santo sabiduría, entendimiento y conocimiento. Espíritu Santo, quita todo que era que tienes en este momento, que no sea cosas que vengan del Espíritu hermano. Espíritu Santo, te la ponemos en tus manos en este momento. Y te pedimos, Señor Jesús, que todo lo que vaya a decir sea para enseñanza para nosotros todos los que estamos reunidos. Gracias, Espíritu Santo, por este momento nuestra política, te la entregamos en tus manos en este momento. Quita todo nervio, todo miedo, quita todo obstáculo, porque el maligno está rodeado en nuestros días. Espíritu Santo, así que te la entregamos en tus manos, esta hija, esta hermana nuestra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, María. Yo te lo pedimos, Señor, que tú veas el pleito, el poder y la verdad, en los siglos de los siglos. Amén. Que yo traiga esta palabra para ustedes y para mí. Es mi primera vez. Pero en el nombre del Señor, Él es el que va a hablar, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que va a guiar, nos va a guiar a todos para que esta palabra que Él hoy nos trae calque en nuestro corazón y sea una palabra de bendición para cada uno de nosotros y para nuestra familia. Para los que traen la palabra del Señor, vamos a ir a la Primera de Reyes, capítulo 9, versos del 9 al 13. Me dice también cuando lo leen. Primera de Reyes, capítulo 19, del 9 al 13, versos del 9 al 13. Dice, al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo, sal de esa cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada del fuego. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, esta palabra es una palabra que hoy el Señor nos trae, al menos a mí, desde que la estoy leyendo, ¿verdad? Para traerla, me ha calcado mucho en mi vida. No sé si entendieron o quieren que se las repita, porque es bueno que calquen en nuestros corazones, ¿verdad? No es que nada más si no entendí o si no entendí. Entonces hoy el Señor, podemos ver, ¿verdad? Donde dice que al llegar al monte de Dios, el Horeb, del profeta Elías, cuando Elías entró, llegó a ese monte, ¿verdad? Llegó a presencia del Señor. Dice que se escondió o entró en una cueva y permaneció allí, porque el profeta Elías tenía miedo. Él tenía miedo porque, si lo podemos ver ya acá,
Biblia, de los primeros versículos, a el profeta Elías lo seguía, ¿verdad? Ya había matado a muchos y ya solamente quedaba él. Entonces él lo que hizo fue salir corriendo para que no lo mataran. Llegó a ese monte, al monte del Señor, Gloret, que es el monte Sinaí, ¿verdad? El monte Sinaí. Y dice que se escondió en una cueva. Yo les hago una pregunta a ustedes, y que una pregunta personal, pero sí meditemos. ¿Alguno de nosotros hemos o estamos, como el profeta Elías, postrados dentro de una cueva por miedo, porque tenemos miedo al pecado, miedo al dolor, al sufrimiento, y lo que hemos hecho es encerrarnos en esa cueva, una cueva donde no vemos la luz, ¿verdad? Si podemos visualizar en nuestro sentir que es una cueva. Yo pienso que todos sabemos, no es muy bonito estar dentro de un lugar donde hay oscuridad, no se refleja nada. Así estaba el profeta Elías, pero el profeta Elías estaba él tenía miedo, pero el Señor fue quien lo llevó ahí, ¿verdad? Así nos lleva el Señor a nosotros, pero nosotros nos encerramos en esa cueva de dolor, de angustia, una cueva podemos llamarle, de odio, rencor, y le podemos poner cada uno el nombre. El Señor llegó y le dijo a Elías: sal de esa cueva, porque va a pasar el Señor, ¿verdad? Dice aquí: sal de esa cueva, quédate en el monte para ver el Señor, porque el Señor va a pasar. A nosotros somos Elías en este momento. Yo me siento ser Elías, que el Señor me ha dicho y me dice: sal de esa cueva, sal de ese problema, porque aquí va a pasar el Señor, porque aquí está el Señor. Gracias. El Señor, como lo hizo con Elías, lo hace con cada uno de nosotros. Cuando estamos en esos momentos, Él nos llama por medio de una persona, por medio de un grupo, por medio de alguien que nos dice: mira, en tal lugar hay tal cosa, ¿verdad? Ahí está, te vas a sentir bien, pero seguimos dentro de la cueva. Dice que, pero Elías obedeció, dice, y así lo hizo. Dice que y al acercarse al Señor, vino un viento huracanado que partía, dice, las montañas y nos quebrantaba las rocas, y luego vino un fuego. Hermanos, yo les quiero decir que cuando nosotros nos acercamos a los caminos del Señor, no es fácil, y nunca vamos a decir que porque yo estoy en un grupo de oración, o tal vez nos ven acá, ¿verdad?, como un grupo misionero, ya nosotros no tenemos estas dificultades. Sí se nos vienen todas estas cosas que se le vinieron a Elías. Estas montañas que se partían, todo esto, esos son los problemas que se nos vienen a cada uno de nosotros en esos momentos donde más queremos acercarnos al Señor, más problemas y más dificultades se nos vienen. Pero hermanos, aquí dice claramente, ¿verdad?, que el Señor no está en esos problemas. Y muchas veces nosotros decimos: Señor, ¿pero por qué? Es que Él no está en esos problemas.
porque ese problema no viene de él no es el que causa ese problema, pero sí está con nosotros en ese problema. Porque dice que después que pasó todo esto, después del fuego que se escuchó y el murmullo, se escuchó un murmullo de una brisa suave. Elías escuchó esa brisa y es cuando ahí podemos ver que en cualquier dificultad, circunstancia, problema, el Señor está. Él sale, ¿verdad?, a nuestro encuentro para que nosotros seamos protegidos por Él. Él cubrió a Elías. Elías tenía mucho miedo, pero también Elías obedeció y creyó en Él, ¿verdad? Y dice que al oír Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Esta parte me llegó mucho porque es en el momento que tenemos que hacer lo que Elías hizo. Dice que Elías salió de la cueva, se cubrió con el manto y salió Elías cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. O sea, Elías, después que tenía miedo, salió de ese lugar y se enfrentó, ¿verdad? Se enfrentó enfrentó el problema, porque tenía el Señor, se cubrió con la sangre de Cristo, se cubrió con el amor de Dios y salió de ese lugar donde él estaba porque tenía miedo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos estado con Elías? En lo personal, a mí me ha pasado muy fuerte, me siento como, por eso les decía, hermanos, muy identificada con esta palabra. Y bueno, antes de seguir, les voy a contar que si estoy aquí es porque Dios quiso. Estando estudiando esta palabra para llevarlo a los señores que les llevo la comunión, el Señor puso, póngale un mensaje a Tania, qué bonito mensaje, ¿verdad? Y me dice Tania, quiere dar usted la prédica, pero no me dijo de esto, ¿verdad? Me dijo, quiere dar la prédica para la nación. Y yo no, qué miedo, pero a la misma vez la palabra me dijo, ¿por qué miedo si me tienes a mí? Y entonces aquí estamos. Yo no sé si va a edificar, porque yo creo que sí, ¿verdad? Pero al menos a mí sí, a mí me está llegando lo profundo, ¿verdad? Porque en ese momento donde he estado así, siento como, no sé por qué la visualizo una cueva feísima, así redonda, y que he estado ahí, y saber que he estado ahí, pero que el Señor me ha llamado y que he podido salir. Ahí voy saliendo, ¿verdad? Y yo creo que yo ya salí de ese lugar y no quiero meterme más ahí. Es por lo cual que yo siento luchar día con día, minuto a minuto y segundo a segundo, en aquellos momentos cuando ya yo veo que viene esa prueba, viene ese huracán y vienen esos fuegos que me perjudican y nos perjudican. Entonces, hermanos, hoy quiero decirles que podemos ver que Elías tenía miedo, pero Elías confió y obedeció. Hermanos, hoy el Señor nos manda y nos llama, nos hace ese llamado de que si lo sentimos como hoy identificados con esta palabra, que le abramos el corazón al Señor y que hoy en esta mañana salgamos de ese lugar donde no tenemos que estar, porque tenemos un Señor que nos está hablando, que nos viene a decir, aquí estoy yo para sacarte, para levantarte de ese lugar
pecado, porque tienen un dolor, tienen rencor, tienen odio, tienen un pasado donde no lo deja salir al encuentro del Señor, no te deja salir de ese lugar para encontrarte con el Señor, para ver pasar al Señor a tu lado, para que el Señor sea quien te guíe y te saque de ese lugar, de esa montaña, de ese fuego que te está quemando a poquitos, porque estás en ese lugar escondido para que el Señor no te vea. Pero hermano, el Señor nos ve, estemos donde estemos, y Él quiere hoy que tú te levantes, que nos levantemos en su nombre y que salgamos de ese lugar donde estamos escondidos. Escuchando un sacerdote decía que un señor tenía muchos problemas y estaba como en la playa, y ese señor le dijo a Dios, bueno, él oraba y le decía al Señor porque tenía muchos problemas, y entonces el Señor le dijo, yo estoy contigo, aquí voy contigo, y él le respondió, ¿dónde si yo voy caminando y solo veo 2 huellas? Si estuvieras conmigo, serían 4. Y el Señor le respondió, es que yo te llevo alzado, y que las huellas que ves son las mías, las tuyas es porque te llevo alzado. Así es el Señor, a veces no vemos, a veces decimos nosotros, ¿dónde estás, Señor? Que no te veo, que no te siento, que no veo. Él nos alza, Él es el Dios de amor, ¿verdad? En el que encontramos todo, en donde tenemos que es el único, hermanos, que nos levanta de cualquier situación, de cualquier problema que estemos pasando. Hermanos, bueno, mi prédica es pequeña. Yo quiero sí hacer un ejercicio. Yo quiero que cada uno incline su rostro, cierre sus ojos, si gusta ponerse de pie de la mejor manera. Yo para encontrarme con el Señor más siempre me gusta de pie, pero cada uno sabe cómo hacerlo. Y pensemos en aquella situación que tenemos, que traemos, aquella situación que nos hace sentirnos, que nos identifica con este mensaje que hoy el Señor nos